bueno, malo o todo lo contrario. Entonces vamos a ver con el primer marihuano de la historia, ¿no? Que es Shen Nong, que justamente fue el que empezó a describir, o sea, no solamente cultivaba o usaba los cannabinoides, sino fue el primero que empezó a descubrir los efectos del cannabis, del cannabis sativa, de la ruderalis, que son las diferentes plantas de la marihuana. Y de hecho se le conocía como el agricultor divino. Los primeros registros de los cannabinoides vienen desde justamente en China y se le decía como Ma, así se identifica, como está en este siglo, ¿no? Entonces, si ustedes buscan algunos museos de estos países, van a encontrar que así representan a la marihuana. Ahora, aquí nada más hago un paréntesis. La palabra marihuana es originario de México, ¿no? Por María y Juana. Estuve buscando y dije, ¿pero por qué marihuana? No hay como tal un origen escrito, pero eso es mexicano, lo de marihuana. Entonces, los primeros escritos están desde 1500 a.C. en el papiro de Ebers y ya se describía el uso de los cannabinoides como antiinflamatorio. De hecho, por ejemplo, Homero en la Odisea ya describe que, bueno, se sospecha que cuando se estaban utilizando para los soldados en la guerra, cuando estaban en Troya, cuando estaban peleando, tenían muchas lesiones, entonces les daban un vino que unos dicen que era opio y otros dicen que también podría haber sido cannabis, que era vino con cannabis, y significaba nepentes, que era sin dolor. Le daban esto a los soldados y les quitaba el dolor. Entonces miren, ya después entra Galeno y dice, bueno, para mí me parece que, miren, desde hace 200 años después de Cristo, o sea, ya pasaron 1800 años y seguimos estudiando los cannabinoides, y decía que ya tiene un efecto antidepresivo, ¿no? Y como siempre, ¿no? O sea, la marihuana no es de origen de Occidente, no es americano, pero justamente William Brooke, cuando fue a la India, encontró que tenían un dios que le llamaban Shiva, y de ahí se empezó a basar de que estos dioses que usaban en la India usaban los cannabinoides con fines terapéuticos, porque ya los usaban como analgésicos los cannabinoides, ¿no? Entonces actualmente también en el metro, si ustedes van a encontrar el marihuanol y van a decir que es analgésico, pero no le crean porque ya tienen naproxeno el marihuanol. Entonces fue hasta 1898 donde ya aislaron el cannabinol, ¿no? Que es el CBN, y luego en 1940 ya aislaron el cannabidiol, que es el CBD, ese que venden en las farmacias de similares, CBD. Y en 1970, pues ya entró, pues obviamente en Estados Unidos ya saben que hay todo lo que son drogas, que les llama mucho la atención, y dijeron, bueno, pues ya tenemos un problema de salud, esto se nos está saliendo de control, y actualmente todavía, Y se dieron cuenta que tenía un alto potencial de abuso, por lo cual entró entre las sustancias controladas. ¿Por qué? Porque los cannabinoides empezaron a reflejar efectos de abstinencia. En 1937 pues ya le pusieron un impuesto a la marihuana, y en 1964, hasta 1964 se aisló el tetrahidrocannabinol o THC, que es el efecto que le da las propiedades psicoactivas a la marihuana. De hecho, las propiedades psicoactivas son principalmente por este. De los cannabinoides tenemos fitocannabinoides, que son los originarios de la planta, como la sativa, la ruderalis y la índica, ¿no? Y de ahí tenemos los cannabinoides sintéticos, que son extraídos de la planta, pero ya son hechos en laboratorios, y los endocannabinoides, como la andamina, que nosotros la producimos. El cannabis van a ser todas las sustancias bioactivas de la sativa cannabis, como el cannabidol, cannabidiol y tetrahidrocannabinol, que es el psicoactivo. Y la marihuana propiamente dicha van a ser las hojitas y las flores de la cannabis sativa. El hachís va a ser el aceite esencial y regularmente viene una concentración del 1 al 50%. Entonces ustedes van a encontrar el hachís enmacerado, como en una masita, ¿no? O también pueden encontrar el aceite esencial en los frasquitos de THC. Entonces, ¿cómo actúan los cannabinoides? Pues van a ser dependientes de las dosis. Regularmente tenemos receptores cannabinoide tipo 1 en el hipocampo o en el sistema nervioso central, hipotálamo y la amígdala, y también el sistema gastrointestinal. También tenemos receptores cannabinoides tipo 2, periféricos y sistema inmune. Y va a depender mucho de la dosis para producir una estimulación de diferentes neurotransmisores. Normalmente aquí tenemos algunos endocannabinoides que lo que hacen es que estimulan a nivel postsináptico, mediado por hidrolasas, ¿no?, la formación de más endocannabinoides, y estos se unen a su receptor cannabinoide tipo 1, unido a una proteína G, despolarizan la membrana y liberan neurotransmisores, como el GABA. De hecho, cuando ustedes fuman marihuana,
lo que sí, bueno, no sé si alguien había fumado marihuana, pero los que han probado alguna vez en su vida marihuana, esas personas pues van a sentir que se relajan. De hecho, una de las recomendaciones de la marihuana es que, pues es que es la que te relaja, o sea, fumate la marihuana y de nuevo regresas a la guardia, ¿no? Entonces, no es lo que dicen. Entonces, regularmente por eso es que la marihuana es como que la menos, ¿cómo se dice? La menos malignizada, no, la menos estigmatizada de todas las drogas. De hecho, mucha gente recomienda la marihuana. Usted fume marihuana diario, fume todos los días marihuana. Ok, entonces, de hecho, si ustedes ven a los youtubers como Luisito Comunica y todo ese tipo de gente que anda en las redes sociales, yo quisiese, ¿no? También sé como ellos, pero ellos dicen, no, yo hongos y los cibe jamás. No, sapo bufo en mi vida, no podría. Y le preguntas, ¿y marihuana? No, sí, marihuana sí. Ahorita vamos a ver por qué la marihuana, de hecho, es la que más podríamos entrar en discusión, ¿no? Bueno, entonces sus efectos son principalmente GABAérgicos, por eso produce esa relajación y esa sedación, y si ustedes le dan a un niño este tipo de cannabinoides, pues se va a quedar dormidito. Pero es dependiente de la dosis. ¿Qué significa esto? Que los cannabinoides son neuromoduladores. ¿Qué significa esto? Que modulan a otros neurotransmisores. Entonces, si son dosis bajas, los pueden inhibir. Si son dosis altas, los pueden estimular, ¿no? Entonces, si yo los estimulo, por ejemplo, acetilcolina, mi paciente luego tiene cialorrea. Pero si yo lo inhibo, luego el paciente llega con las mucosas secas, ¿no? Glutamato, el paciente por eso luego toman, en la Fórmula 1 les gusta mucho consumir gomitas de marihuana o de cannabis, y el paciente llega todo agitado y ansioso porque justamente puede llegar a estimular la liberación de adrenalina o de dopamina. Incluso ha habido reportes de caso, por ahí hubo un reporte de caso de New England Journal hace como 2 años que decía que había un paciente que había tenido alucinaciones auditivas. Yo dije, eso ya se sabía, ya lo decía el Goldfrapp desde el 2019, que se podían producir alucinaciones en casos muy aislados, ¿no? Y pues también a largo plazo, como usted recuerda, el glutamato tiene que ver con los efectos cognitivos, tiene alteraciones del comportamiento, aprendizaje, estado del ánimo, movimiento, cognición, emociones, apetito, náusea y también de la emesis. Entonces, ¿cuál es lo bueno de los cannabinoides? Pues se dice que los cannabinoides tienen un efecto a nivel de los receptores metabotrópicos 55, ¿no? Aquí les puse un receptor metabotrópico 55. ¿Qué hacen los receptores metabotrópicos 55? Los receptores, este tipo de receptores están estimulados por un lisofosfatidilinositol. Van a decir, ¿pero qué es eso? Tiene un nombre como de aminoácido, como de fosfato, sí, ¿no? Es derivado de los ácidos grasos también. Y este es un endocannabinoide. Si no conocían los endocannabinoides, este es el nombre de uno. ¿Qué hace ese endocannabinoide? Según el receptor, a nivel de la neurona presináptica, aumenta la concentración de calcio citoplasmático. Acuérdense que el calcio es un excitador y esto aumenta la liberación de neurotransmisores excitadores y el paciente convulsiona. Entonces la teoría dice que lo que hace el cannabinoide, principalmente el cannabidiol, o sea, el CBD. O sea, si usted toma un churro de marihuana, no va a dejar que el paciente de convulsione. No va a decir, el paciente está en estado epiléptico, traigan un churro de marihuana. No, es el cannabidiol, o sea, el CBD. Y el CBD está en el churro de marihuana, sí, pero no solamente es propio del churro de marihuana, sino hay más psicoactivos. Entonces, bueno, lo que hace el cannabidiol es un antagonista competitivo. Se une al receptor, bloquea al LPI, inhibe la entrada de calcio, inhibe el aumento del estado excitatorio y bloquea la crisis convulsiva. Es el efecto antiepiléptico del cannabinoide. Ya se actúa, es la teoría. Entonces, otro mecanismo por lo cual se ha justificado mucho el uso de cannabidiol es en enfermedades como el síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Down y esclerosis tuberosa. De hecho, son las 3 enfermedades donde más he estudiado. Una de las razones por las cuales se justifica o se ha aprobado por la FDA, ¿no? Y la Asociación Europea de Medicamentos es porque lo que hace el cannabidiol es que puede aumentar, por ejemplo, aquí tengo una imagen de clobazam, ¿no? Clobazam es el tratamiento de elección en el síndrome de Lennox-Gastaut. El síndrome de Lennox-Gastaut es una epilepsia de muy difícil control. Los pacientes tienen muy mala calidad de vida y las crisis epilépticas son muy difíciles de controlar.
Entonces usan clobazam, que es tratamiento de elección. Pues, ¿qué dicen que hace el cannabidiol en este tipo de enfermedades? Lo que hace es que ayuda al medicamento de primera línea, que es el clobazam, a disminuir su biotransformación, porque inhibe al citocromo que lo degrada. Entonces aumenta las concentraciones de clobazam y a su vez el clobazam aumenta las concentraciones de cannabidiol y en conjunto inhibe las crisis convulsivas, pero como coadyuvante, no como terapia individual. De hecho, se ha estudiado, y las dosis estudiadas son de 5 a 20 miligramos kilogramo vía oral en 2 dosis diarias. Yo por ahí voy a mostrar más estudios. Ahora, pero el cannabidiol que se ha dado es esta marca, es Epidiolex, ¿no? Que de hecho también vamos a ver que no todos los CBD, por ejemplo, si usted va a similares, no significa que el CBD que le venden en similares sea igual de efectivo el cannabidiol, porque cada producto de CBD va a ser diferente. Entonces aquí hay otro estudio que busqué. Entonces uno se valoró como la calidad de vida, ¿no? Porque acuérdense que los pacientes que tienen trastornos depresivos o tienen epilepsia tienen que medir la calidad de vida, porque incluso tienen una cierta discapacidad. Entonces lo que se demostró con el CBD, se demostró que realmente mejoraba la calidad de vida de las personas, pero aumentaba el costo. O sea, era muy caro, es muy caro el CBD para ellos, pero mejora la calidad de vida. ¿Por qué? Porque disminuye las crisis epilépticas. Encontré otro estudio también donde existieron 368 pacientes, se les dio Epidiolex de 100 miligramos mililitro, de 20 miligramos kilogramo día, y una reducción de las convulsiones. Pero aquí es donde a mí me daba mucha controversia a mi mente, porque pues, los efectos secundarios de justo consumirlo, ¿cuál eran? Crisis convulsivas. Pero un 39%, de los otros 61% sí hubo mejoría, sí hubo disminución de las crisis convulsivas. Entonces aquí hay que ver cuáles fueron las condiciones que se llevaron las crisis convulsivas. Otro estudio menciona que hubo una reducción de las crisis en un 50% y que tuvo una P significativa cuando se unía con el aquí le puse clobazam, ¿no? Entonces, efectos secundarios sí tienen el 90%. ¿Cuáles son los efectos secundarios que presentan los pacientes con CBD? Diarrea, pueden presentar náusea, pueden presentar vómito, pueden presentar somnolencia. Realmente sí tiene beneficios, pero tienen también efectos secundarios, ¿no? Pero está probado como coadyuvante más, no como terapia única. Aquí hay otro de lo bueno, la verdad está muy pequeñito el estudio, fueron 20 personas, pero lo que me gustó aquí es que le dieron seguimiento por 10 semanas, le dieron 200 miligramos de CBD día, pero aquí ya no fue enfocado a la epilepsia, aquí ya fue enfocado prácticamente a los efectos psicológicos como la función, trastornos depresivos, trastornos psicóticos y mejoría de la cognición. Entonces ellos demostraron que en este tipo de pacientes, pero el problema de esta muestra, ellos demostraron que en este tipo de pacientes había una mejoría de los síntomas psicóticos, ¿no? Había una mejoría de la depresión. Sí, estos sí fueron valorados por psiquiatría, se hicieron scores, se hicieron escalas, se hizo todo de una manera muy seguida porque eran muy poquitos pacientes. Sin embargo, la muestra es muy pequeña, demasiado pequeña. Para 120 millones de consumidores que hay al año de cannabinoides, pues es muy poquito, ¿no? Pues, ¿cuál es la teoría que dicen de los cannabinoides con respecto a cómo funcionan o por qué sirven para los trastornos como la esquizofrenia, la ansiedad, la depresión o desórdenes psicóticos? Pues tiene varios, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, que en lo psicótico tiene una teoría que dice que hay una inhibición de los receptores dopaminérgicos. Acuérdense que la psicosis es mediada por receptores de dopamina, ¿no? Otra te dice que tiene un efecto GABAérgico, que produce relajación. Otra te dice que tiene un efecto agonista en los receptores de serotonina, que podría justificar el efecto antidepresivo en los pacientes, ¿no? Por ese efecto 5-hidroxivitamina 1A. Otros dicen que uno de los mecanismos que aumenta los trastornos depresivos son la mediación del eje del hipotálamo del LPA, y cuando hay una inhibición de esto también pudiera verse mejorar la depresión. Otros dicen que aumenta la plasticidad del sistema nervioso central, por lo tanto aumenta el efecto o disminuye la neurodegeneración de los pacientes. Tiene varios mecanismos por los cuales pudiera intervenir o inhibir la depresión. Sin embargo, aquí encuentro esta tabla me gusta mucho porque te dice quién tiene más evidencia, ¿no?
Entonces te dice que si usted quiere usarlo como para el cáncer, para el dolor, para la quimioterapia, realmente no ha demostrado evidencia o superioridad. Por ejemplo, en los pacientes con cáncer, los cannabinoides, el paciente que está con quimioterapia, los cannabinoides los usan para la náusea y el vómito en Estados Unidos, ¿no? Regularmente no ha demostrado superioridad que los Nacentrón. Entonces te recomiendan que lo puedes dar. Sí, de hecho existe la nabilona o el dronabinol y se usan en Estados Unidos. Sin embargo, no como terapias solas, ¿no? Y aquí vemos como el que tiene más evidencia conclusiva es el Epidiolex, y es principalmente en la epilepsia, pero en el Lennox-Gastaut, ¿no? En el síndrome de Down. No en otro tipo de epilepsia, ¿no? Porque también se ha buscado, se estudian otros tipos de epilepsias donde son refractarios a tratamiento, sin embargo no se ha demostrado tanta evidencia como en esas tres patologías. Ahora, este es lo malo, ¿no? ¿Qué encontré de lo malo? Este estudio me gustó porque son 12.143 pacientes, los cuales tenían enfermedades como trastornos depresivos, sufrían de dolor, y muchos de ellos estuvieron con tratamiento de manera prolongada por más de 24 semanas, o sea, 2 años, con cualquiera de estos, que fue CBD más THC, dronabinol, nabilona, nabixolmol o cannabis. Pues cualquiera, incluso hasta fumado. Pues ellos metieron un estudio y se dieron cuenta que realmente, más que beneficios, había complicaciones. Se dieron cuenta que aumentó el intento y la ideación suicida, aumentó la depresión, aumentó la manía, las alucinaciones, los delirios, la paranoia, la ansiedad, la euforia, deterioro de la memoria, confusión. Algunos tuvieron hasta desorientación. O sea, un 54% de esos 10.000, 12.000 pacientes tuvieron efectos secundarios, efectos psiquiátricos, ¿no? Y aumentó el riesgo de accidentes automovilísticos, y el 18% presentó síndrome de abstinencia a cannabinoides. Pero ¿cuál es el problema de ese estudio? O sea, también tiene un problema, que no estudiaron solamente el cannabidol, sino que la mayor parte tenía cannabis en general, o sea, tenía diferentes compuestos. Pues cuando usted fuma los cannabinoides, por ejemplo, cuando usted come la planta, cuando usted ingiere una gomita de cannabinoides, regularmente tiene diferentes compuestos. Los cannabinoides no solamente es el cannabidiol, sino es el cannabinol, el cannabiniol, el tetrahidrocannabinol, entre otros más cannabinoides que también se encuentran en el producto. Entonces son muchos. Y regularmente cuando se encuentra el tetrahidrocannabinol es el que más se relaciona con la dependencia y con la psicosis. Que justamente aquí lo muestro. O sea, aquí veo cómo los efectos del tetrahidrocannabinol, a diferencia del CBD, son mucho mayores que el CBD. Si se da cuenta usted, a largo plazo el THC tiene más efectos, ¿no? Incluso psiquiátricos, y el CBD no. O sea, el CBD no tiene tantos efectos neurológicos como el THC. De hecho, se describe que el CBD atraviesa menos la barrera hematocefálica, aunque sí llega al sistema nervioso central, pero en menos proporción que el THC. Y se describe que el THC no tiene efectos psicóticos. Perdón, el CBD. Otro, no sé si ha escuchado de es clásico tipo de pacientes que tienen náusea y vómito, es joven, no, el paciente es joven y tiene náusea y vómito, ya lo vio gastro, ya lo vio cirugía, ya saben que cirugía si no supera no es de ellos, y gastro pues ya lo sigue viendo y no se le quita la emesis, pues tiene que sospechar que si el paciente es fumador o consumidor crónico de cannabinoides. ¿Por qué? Porque los cannabinoides tienen la propiedad de producir esta enfermedad que se llama hiperemesis cannabinoides. El cannabinoide les mencionaba yo que se usaba en los pacientes oncológicos como antimético. Pero pues estaba diciendo que se usa como antimético y ahora me dice que produce emesis. Pues sí, porque una es que actúa a nivel del área prostema y esto produce una inhibición de la emesis. Hay receptores de cannabinoides tipo 1. Y también a nivel gastrointestinal tenemos receptores tipo vaniloides que también se ven estimulados por receptores cannabinoides. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué les digo esto? Los receptores cannabinoides lo que van a hacer es inhibir la emesis. Que a dosis bajas se van a inhibir la emesis. Pero cuando hay una exposición crónica o una dosis muy alta, se van a desensibilizar. Y al desensibilizarse van a inducir la emesis. O sea, el paciente va a vomitar y 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 va a continuar con patrón cíclico. De hecho, es una característica en los pacientes que son consumidores de más de un año de cannabinoides, que empiezan con mucha náusea. Usted le descartó colicistitis, no tiene colicistitis, le descastró gastropatía, no tiene gastropatía el paciente, pero sigue con náusea, ya le dio centrón y no responde. Pues probablemente si es fumador crónico sea una hiperemesis cannabinoide. Entonces, ¿por qué menciono los receptores tipo vaniloides? Los receptores tipo vaniloides tienen una similitud muy parecida a los cannabinoides y también se encuentran en la piel, se encuentran en el músculo liso y también se encuentran en el sistema nervioso central.
Y cuando se estimulan, si yo ya tengo sensibilidad a los receptores tipo cannabinoides tipo 1 y tipo 2, pues si yo le pongo, por ejemplo, agua caliente a mi paciente, ¿qué creen? Se le va a quitar la náusea. Y es una característica de la hiperemesis cannabinoide, que los pacientes se bañan con agua caliente y se les quita el vómito. Entonces, ¿cómo hago mi diagnóstico de este síndrome? Pues principalmente tengo que, Sorensen y colaboradores hicieron una serie de criterios, dijeron consumo habitual de cannabis más de un año, consumo de cannabis semanalmente, náusea, vómito severo, dolor abdominal, vómitos de patrón cíclico durante meses y resolución de los síntomas al suspender el cannabis. El paciente mejora con agua caliente y principalmente son palmas. Regularmente los episodios pueden durar 24 a 48 horas y se van a dar cuenta que son pacientes que siempre regresan a urgencias, siempre regresan a hospitalización y no saben qué es, pues sospeche que probablemente sea una hiperemesis cannabinoide. No se ha descrito, no encontré reportes de casos dirigidamente de CBD, pero probablemente porque no se han publicado. Y pues otra complicación es el síndrome de abstinencia, pues no está de más mencionarla porque es lo malo, pues consumo crónico de cannabinoides que pudiera pasar. No se relaciona tanto, tampoco se describe tanto con el CBD, por eso les digo que la mayor parte de los efectos tóxicos o negativos son más por el THC, o sea, por el tetrahidrocannabinoide. Entonces, regularmente se tiene que hacer el diagnóstico tal como lo menciona el DSM-5. Y miren, ya voy a terminar. Esas son las interacciones farmacológicas. Es otro de lo malo. Los cannabinoides tienen muchas interacciones farmacológicas. A veces lo que hacen es que aumenta las concentraciones séricas de otros antiepilépticos y eso puede ayudar a que haga efectos secundarios más notables. Por ejemplo, con el clobazam, el problema es que produce mayor sedación, entonces el paciente se duerme de más, ¿no? Con el valproato, acuérdense que el valproato, cuando se agotan las reservas de carnitina, el paciente puede tener hiperamonemia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar también con los cannabinoides? Pueden incluso elevar el ACT y te puede hacer una confusión en el diagnóstico en el paciente consumidor crónico de valproato. Por eso no se recomienda del todo. Entonces, otras interacciones farmacológicas son estas, ¿no? Me dijeron, otra vez síndrome serotonínmico, sí, otra vez síndrome serotonínmico. ¿Por qué? ¿Qué hace la marihuana en el síndrome serotonínmico? Aquí les puse dos casos. Es un caso de dos pacientes que tomaban sertralina, los pacientes tomaban sertralina, pero ingirieron el hidrocarburo del cannabinoide que luego viene en el aceite esencial en cigarrillos electrónicos, o los tan llamados vapes. Le dieron una fumada a su cigarrillo electrónico de THC y los pacientes presentaron taquicardia, hipertensión, diaforesis, decían no se les quitaba la hipertermia con nada y se dieron cuenta que al final el paciente tenía un síndrome serotoninérgico. El segundo caso es un caso que reportamos en el Hospital Ángeles, donde un niño de aproximadamente 5 años, ya sé que ustedes no ven niños, pero es muy interesante el caso. Este niño, los papás tenían brownies, y los brownies tenían hongo psilocibe, que es un psicodélico, un alucinógeno, y aparte, ¿qué creen que tenía del hongo psilocibe? Pues marihuana, tenía el macerado de la marihuana. El niño lo ingirió porque era de chocolate, se lo comió y llegó con un estado epiléptico. ¿Por qué llegó con un estado epiléptico si los cannabinoides, qué efecto tienen a nivel de la serotonina? Pues justamente los cannabinoides lo que hacen, aquí les puse este caso, aquí les puse prácticamente cómo se libera la serotonina, aquí cómo se despolariza la membrana, y los cannabinoides y los mecanismos, yo les mencionaba que uno es que se unen a un receptor de serotonina tipo 1A, y otro es que también te pueden unir a la membrana presináptica y aumentar su liberación. O sea, acuérdense que la serotonina también puede liberar glutamato, se puede entrelazar a la liberación de un glutamato y esto puede producir una hiperexcitabilidad serotoninérgica a nivel posináptico, lo que puede llevar a esto a un estado epiléptico. Entonces, también se dan cuenta que los cannabinoides, por eso, yo siempre termino en síndrome serotonínmico porque los alucinógenos, las metanfetaminas, los opioides pueden producir este efecto serotoninérgico cuando se combinan y muchas veces no se toman en cuenta. Justamente es otro caso de los que tuve con una chica que tomó una dosis de 2 gramos de tramadol. Realmente si usted lee tramadol va a encontrar que tramadol es un opioide. Entonces, si usted le enseñaron toxínomes, el toxínome opioide es depresión respiratoria, depresión neurológica, miosis puntiforme y el paciente tendrá que llegar con hipoxia o en parada respiratoria, ¿no? Y aparte la niña tomaba diariamente sertralina, la tomaba, ni siquiera la tomó en sobredosis. Pero el tramadol, si usted lee la farmacología del tramadol, el tramadol también inhibe o aumenta
la estimulación serotoninérgica, como uno de los efectos muy aislados. Entonces la niña tomó una sobredosis de tramadol, tomó la sertralina y aparte se cortó las venas. Pues al cortarse las venas, la niña llega y dice, no, pues es un choque hipovolémico. Le ponen sangre y lo resuelven. Dicen, bueno, es un choque séptico. Y le ponen hartos antibióticos y le hacen cultivo y todo negativo. Dicen, ay, pero ¿por qué tiene hipotensión? Y le pongo apenas punto un microgramo de adrenalina y hace hipertensión, ¿no? Y luego, y tengo hipertermia, y tengo rabdomiólisis, tengo una rigidez muscular, y tengo una amiloidosis persistente, tengo hiperpirexianismo. Y obviamente, después de 5 días de estar tratando el choque séptico refractario, hasta la paciente llegó hasta, le dieron azul de metileno, estaba con infusión de fentanilo, y además ya estaba con bomba de contrapulsación intraórtica. ¿Y qué creen? El azul de metileno inhibe la MAO y aumenta la liberación de serotonina, y el fentanilo es un opioide de los que también puede producir síntomas serotoninérgicos. Entonces, es mucho desconocimiento porque es un toxígeno que casi no se habla, y pues justamente le estábamos produciendo en el hospital el síndrome serotoninérgico. Entonces ya cuando hicimos el interrogatorio y vimos que sí tomó los medicamentos, dijimos, es un serotoninérgico. Y justamente le hicimos el diagnóstico, le dimos la ciprofloxacina, que ya la había mencionado anteriormente, y que creen, a las 38 horas la paciente estaba sin vasopresor, sin bomba de contrapulsación, hasta que alguien llegó y le volvió a poner fentanilo, entonces volvió a arruinarnos el tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí está como la intoxicación aguda de los cannabinoides que le puedo dar. Miren, intoxicación aguda es fácil, te puede llegar el paciente sedado. Si llega sedado, déjenlo dormir, no es necesario que le hagan lavado gástrico, no le hagan lavado gástrico, realmente son gotas, luego vienen combinados con hidrocarburos, no se elimina por esa vía, no se descontamina. Y muchas veces, si vienen dormidos, pueden broncoaspirar. Entonces no se recomienda una descontaminación gástrica, ¿no? Y muchas veces la usan como droga de abuso. Si viene agitado, puede dar una dosis bajita de benzodiazepinas y el paciente se va a controlar, porque puede tener efectos adrenérgicos. Si tiene hiperemesis cannabinoide, usted se va a dar cuenta que no va a responder obviamente tiene que descartar otras causas, pero usted va a dar cuenta que no va a responder a antieméticos como el alcentrón. Entonces, se dice que las benzodiazepinas producen relajación del músculo liso, entonces pudiera dar una dosis de benzodiazepinas y pudiera responder. Y si no responde, se pueden dar antipsicóticos, que son los que más evidencia en esa intoxicación tienen. El síndrome de abstinencia, pues inicialmente nos basamos en el DSM-5 para el diagnóstico y podemos dar diazepam inicialmente. Su síndrome de abstinencia está también muy discutido en psiquiatría porque pueden usar incluso hasta litio o otro tipo de antidepresivos. Entonces, ese tipo de pacientes con abstinencia o dependencia a cannabinoides sí tienen que ser valorados también por psiquiatría. Y el serotoninérgico, el diagnóstico, ya les mencioné, los dos criterios de Hunter, benzodiazepinas inicialmente y posteriormente la ciprofloxacina. En conclusión, los efectos de cannabidiol son prometedores. Aquí les digo, los efectos del CBD de cannabidiol. Y otra cosa importante, no todos los CBD que encuentran en el mercado están libres de THC. De hecho, no hay un cannabidiol que sea libre de THC. La mayor parte va a tener tetridocannabinol, que es el que produce los efectos mayormente secundarios. Y regularmente, por ejemplo, el Epidiolex, que es el que recomiendan en la epilepsia refractaria, en los síndromes de Lennox-Gastaut, tiene tetrahidrocannabinol menor al 0.03%. Todavía no hay una versión del CBD sintético, o sea que no tenga tetrahidrocannabinol. Entonces usted va al mercado y compra CBD porque me dice que sirve para crisis convulsivas, lo quiere iniciar, pues difícilmente va a ser el que se ha hecho los estudios, que es el Epidiolex, ¿no? Que sería un medicamento de importación. Deben considerar las interacciones farmacológicas. Pregúntale si su paciente no fuma marihuana, no consume productos de los cannabinoides. Sin embargo, esto no da lugar a que se use cannabis de manera descontrolada. Tiene que ser completamente controlada. Si usted está haciendo un estudio con cannabinoides, hágalo, está en su derecho, pues, pero que el paciente le firme. Por ahí en Australia les pagan a los pacientes que quieren entrar a los estudios de cannabinoides $650. Si usted quiere hacer también su muestrita así, también lo puede hacer, ¿no? Entonces, pues recuerde que no son los únicos compuestos que hay en los cannabinoides. Pues muchas gracias, espero les haya gustado el tema. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Muy bien, pues para concluir con este simposio,